Bienvenidos al Susurro de las Letras, en donde exploraremos las mentes más brillantes y sus legados. Hoy nos adentramos en la vida y obra de un verdadero gigante de la ciencia ficción, Isaac Asimov, nacido en 1920, en Rusia. Y emigrado en Estados Unidos. Asimov no solo fue un prolífico autor, sino también un bioquímico que hizo contribuciones significativas en la ciencia. Su trabajo ha influido en generaciones de escritores, científicos y pensadores. Como él mismo decía, la ciencia ficción no es una predicción, sino una advertencia. Biografía. Nació en Petrovarch, Rusia, en una familia judía. A los 3 años, su familia emigró a Estados Unidos. Creció en Brooklyn, donde su padre tenía una tienda de golosinas. Desde pequeño mostró interés por la lectura y la escritura. Estudió en el colegio de Brooklyn y luego obtuvo su doctorado en bioquímico en la Universidad de Columbia. Inicios como escritor. Comenzó a escribir cuentos en su adolescencia. Su primer cuento publicado fue Marathon of Bestia en 1939. Se unió a la Asociación de Ciencia Ficción de Nueva York y comenzó a establecer como autor. Vida profesional. Trabajó como profesor y bioquímico, pero siempre mantuvo su pasión por la escritura. Su carrera académica influyó fuertemente en sus obras literarias. Obras destacadas. Fundación. Introducción al concepto de psicohistoria, una ciencia ficticia que combina historia psicológica y matemática para predecir el futuro. Fundación e Imperio, 1952. Explora el conflicto entre la Fundación y el Imperio Galáctico. Segunda Fundación, 1953. Se centra en el secreto de la Segunda Fundación. Los límites de la Fundación, 1982. Una continuación que remota personajes tramas anteriores sobre el destino humano, el poder, la política y la ética. Fundación y Tierra, 1986. Conecta la serie con otras obras del autor. En estos libros, Asimov no solo centra una historia, también plantea preguntas. Yo soy robot. Explicación de las 3 leyes de la robótica. Número 1. Un robot no puede dañar a un ser humano, o por inacción, permite que un ser humano sufra daño. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estás ordenando entrar en conflicto con la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Otras obras importantes. El fin de la eternidad. Explora las consecuencias de viajar en el tiempo. Los robots del amanecer. Profundiza más en la relación humana-robot.
Relación entre ciencia y sociedad. Como Asimov, abordó temas sociales como el poder, el control y la ética científica. Ética de la inteligencia artificial. Reflexiones sobre cómo sus obras plantean preguntas cruciales sobre el futuro de la IA. Exploración del futuro, la visión optimista y cautelosa que tenía sobre el progreso humano. Asimov fue influenciado por autores como H.G. Wells, Jules Verne y Edgar Rice Burroughs. Estas lecturas tempranas no solo alimentaron su imaginación, sino que también lo llevaron a escribir sus propios relatos desde una edad temprana. En su adolescencia ya había comenzado a enviar historias a revistas de ciencia ficción. Asimov se destacó por su estilo claro y directo, evitando el uso excesivo de jerga técnica. Esto hizo que sus obras fueran accesibles tanto para los aficionados a la ciencia ficción como para el público en general. Su escritura es conocida por su lógica rigurosa y su capacidad para explorar conceptos complejos sin perder la claridad. Asimov estaba profundamente interesado en los dilemas éticos relacionados con la tecnología. Sus historias a menudo presentan situaciones donde los personajes deben enfrentar decisiones morales complejas, especialmente en la relación con los robots e inteligencia artificial. En muchas de sus obras, Asimov retrata la ciencia como una fuerza positiva para el progreso humano. Sin embargo, también advierte sobre los peligros del uso irresponsable de la tecnología. Relaciones familiares. Asimov se casó primero con Gertrude Bullinger en 1942. Tuvieron 2 hijos juntos, antes de divorciarse, en 1973. En 1973 se casó con Janet Hazelwood, quien también era escritora, con quien compartió una vida profesional activa. Además de escribir ciencia ficción, Asimov tenía una vasta curiosidad intelectual que lo llevó a escribir sobre temas diversos como historia, química, biología y religión. Publicó más de 500 libros en total, abarcando varias disciplinas. Adaptaciones cinematográficas. Numerosas obras de Asimov han sido adaptadas al cine y la televisión. Yo soy Robot, 2004, una película inspirada en su historia sobre robots. Bicentenary Man, 1999, basada en su relato El hombre bicentenario. Fundación, 2021, una adaptación televisiva moderna que ha renovado el interés por su obra. Estas adaptaciones han contribuido a mantener viva su influencia en generaciones posteriores. Isaac Asimov no solo fue un pionero en la ciencia ficción, fue un pensador crítico cuya obra sigue siendo relevante hoy. Sus ideas sobre robótica e inteligencia artificial anticiparon muchos debates contemporáneos sobre ética tecnológica. Además, su estilo accesible ha inspirado innumerables lectores a explorar tanto la ciencia como la lectura. Su legado perdura
cultura no solo a través de sus libros, sino también como aborda preguntas fundamentales sobre nuestras humanidades y nuestro futuro colectivo. Asimov utilizó el seudónimo Paul French para publicar algunas de sus obras, especialmente durante sus primeros años. Esto le permitió diversificar su trabajo y explorar diferentes estilos sin ser encasillado. Asimov fue un optimista sobre el futuro de la humanidad y la tecnología. A pesar de los peligros potenciales que plantean las máquinas inteligentes, creía que la humanidad podía encontrar forma de coexistir con ellas y se implementaban adecuadamente las leyes éticas. Asimov no solo fue un escritor de ficción, sino también un gran divulgador científico. A lo largo de su vida, escribió más de 400 libros sobre su variedad de temas, desde la biología, la física, hasta la historia y las matemáticas. Su estilo claro y accesible hizo que conceptos complejos fueran comprensibles para el público en general. Uno de sus libros más influyentes en el campo de la divulgación es El universo y sus demonios, donde aborda la importancia del pensamiento crítico y la ciencia como método para comprender el mundo. Asimov defendió percibentemente la racionalidad y la importancia de la ciencia frente a la persecución, el dogma religioso. Asimov también dejó un legado filosófico. Su visión de un futuro donde la ciencia y la tecnología pueden mejorar la humanidad sigue siendo una fuente de inspiración, pero también de reflexión sobre los posibles riesgos asociados al poder tecnológico, como lo ilustran sus relatos de robots y la ley de la robótica. Asimov fue un firme defensor del programa espacial. Colaboró con la NASA en varias ocasiones, participó en conferencias y escribió sobre exploraciones espaciales, incluso imaginando colonias humanas en Marte y otros planetas, mucho antes de que se considerara posible. En su ensayo Los robots son nuestros amigos, Asimov argumenta que los robots no solo son herramientas, sino que pueden desempeñar un papel importante en la vida diaria. A pesar de haber escrito sobre robots peligrosos, siempre enfatizó el potencial positivo de esta tecnología. Asimov fue conocido por ser una persona sociable y disfrutaba interactuar con sus fans. Tenía un gran sentido del humor y a menudo contaba anécdotas divertidas sobre su vida como escritor. Además de escribir, Asimov era un apasionado del ajedrez y disfrutaba jugarlo en sus tiempos libres. También tenía un profundo interés por la historia y podía hablar sobre ella con gran conocimiento. A pesar de su imagen pública como un intelectual serio, Asimov tenía un sentido del humor muy agudo. Era conocido por contar chistes y anécdotas divertidas en sus charlas. Recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios Hugo y Nebula Awards. En 1966 ganó el Hugo a la mejor novela por Los primeros dioses y fue galardonado con el título de Gran Maestro por la Asociación Mundial en Ciencia Ficción en 1987. Su impacto en la ciencia ficción es inmenso, inspirando a generaciones de escritores científicos e ingenieros. Su visión futurista ha influido no solo en la literatura, sino también en el desarrollo real de tecnología emergentes. Asimov fue uno de los fundadores del Club de los Científicos, un grupo informal de escritores y científicos que se reunían para discutir ideas y colaborar en proyectos. Además de la ciencia ficción, Asimov escribió una serie de libros sobre historia, incluyendo una serie titulada Historia Universal, donde explora la civilización humana desde sus inicios hasta la era moderna.
Era un gran aficionado a la química y la astronomía desde joven. En su juventud recolectaba revistas científicas y dedicaba tiempo a experimentar con química en su casa. Aunque sus historias suelen contarse en la ciencia y la tecnología, también exploraba cuestiones filosóficas profundas, como la naturaleza humana, el libre albedrío y el determinismo. Después de su muerte, se publicaron varias obras póstumas basadas en notas y borradores que dejó atrás. Algunas obras fueron completadas por otros autores basándose en sus ideas. A lo largo de su vida, Asimov promovió la educación científica y tecnológica. Entre los jóvenes participaban activamente en eventos educativos y escribían libros destinados a estudiantes. A lo largo de su vida, Asimov tuvo encuentros con muchas figuras importantes, desde científicos hasta presidentes. Una vez se reunió con Carl Sagan para discutir sobre astronomía y ciencia ficción. En honor a su legado, se han nombrado varios asteroides y permisos literarios en su nombre, como el Premio Asimov, que reconoce la contribución sobresaliente al género de la ciencia ficción. Además de sus obras más conocidas, Asimov escribió una amplia variedad de géneros. Publicó libros de misterio, fantasía, ensayos y hasta cuentos para niños. Historias como La bóveda de acero, El sol desnudo, combinan elementos de misterio con ciencia ficción y ayudan a desarrollar su universo robótico. Asimov no solo fue un autor, sino también un crítico de género. Escribió ensayos donde analizaba y criticaba otras obras de ciencia ficción, así como las tendencias dentro del género, reflexionando sobre su evolución. Elementos de sus historias han sido referencias en series como Los Simpson y Futurama, mostrando su impacto en la cultura popular. Fundó una revista llamada Isaac Asimov's Ciencia Ficción Magina en 1977, que se convirtió en una plataforma importante para nuevos escritores y para la publicación de relatos cortos. Aunque fue criado en una familia judía, Asimov se identificaba como ateo y a menudo discutía sobre religión desde una perspectiva crítica. Creía firmemente en la importancia del pensamiento crítico y el escepticismo. Tenía un interés particular por las matemáticas. Escribió varios ensayos sobre el tema, explorando conceptos matemáticos complejos y su ampliación en la vida cotidiana. Asimov disfrutaba jugar al bridge y al ajedrez. Era conocido por organizar partidas con sus amigos y colegas, lo que también le proporcionaba inspiración para algunas de sus historias. A lo largo de su vida, Asimov comenzó muchos proyectos que nunca completó. Tenía una noble cantidad de notas y borradores sin terminar, lo que reflejaba su constante búsqueda creativa. Era un orador muy solicitado en conferencias científicas y convocaciones de ciencia ficción. Sus charlas eran notariamente entretenidas e informativas, combinando humor con contenido educativo. En 1966, la fundación ganó el primer premio Hugo a la mejor novela, pero también fue galardonada con el título de Mejor Novela del Siglo durante la Convención Mundial de Ciencia Ficción en 1966. Mantuvo amistades cercanas con otros autores destacados del género como Arthur C. Clarke y Robert A. Heinlein, con quienes compartió ideas e inspiraciones literarias. A pesar de su éxito profesional,
enfrentó desafíos personales como la ansiedad social. Era conocido por ser algo tímido fuera del ámbito literario. En honor a su contribución a la ciencia ficción y la educación científica, varias universidades han establecido becas o programas dedicados a estudiar su obra o fomentar el interés en la ciencia entre los estudiantes. El nombre completo de Asimov es Isaac Asimov, pero su apellido original en ruso es Asimovich, que significa hijo de Asim. Además de la ciencia ficción, Asimov tenía un gran interés por la biología. Escribió varios libros sobre el tema, incluyendo La vida en la Tierra, que explora la evolución y la diversidad en las formas de vida en nuestro planeta. Asimov creía firmemente que la ciencia debía ser accesible y entendida. Por eso escribió muchos libros de divulgación científica, como El universo, El camino a la realidad, donde explica conceptos complejos de una manera comprensible para el público general. En una ocasión, se le pidió que escribiera una historia sobre un robot que se enamorara. Esto lo llevó a crear la novia robótica, una historia que explora las emociones humanas a través de un lente robótico. Muchos de sus trabajos reflejan las transiciones de la Guerra Fría y el miedo a la guerra nuclear. A menudo abordan cómo la tecnología puede ser tanto una bendición como una maldición para la humanidad. Algunas predicciones realizadas por Asimov en sus obras han tenido un sorprendente grado de acierto con respecto al desarrollo tecnológico reales, como la inteligencia artificial y las computadoras personales. A pesar de ser conocido por su trabajo intelectual, disfrutaba de actividades físicas como caminar y nadar. Consideraba que mantenerse activo era vital para su bienestar mental. En 2020, durante la pandemia, muchos comenzaron a leer sus obras nuevamente debido a la similitud entre sus historias sobre pandemias, como la humanidad en peligro, y los desafíos del mundo real. Continuó escribiendo hasta poco antes de su muerte, en 1992. Algunas de sus últimas obras incluyeron colecciones de ensayos sobre diversos temas científicos y sociales. Asimov también dejó un legado filosófico. Su visión de un futuro donde la ciencia y la tecnología pueden mejorar la humanidad sigue siendo una fuente de inspiración, pero también de reflexión sobre los posibles riesgos asociados al poder tecnológico, como lo ilustran sus relatos de robots y las leyendas de la robótica. Isaac Asimov falleció el 6 de abril de 1992 debido a complicaciones relacionadas con una insuficiencia cardíaca y diabetes, pero su influencia sigue viva en la ciencia ficción, la robótica y la divulgación científica. Su capacidad para imaginar futuros posibles y explorar las implicaciones de las tecnologías emergentes lo convirtió en uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Hoy, su trabajo sigue siendo inspirador a nuevas generaciones de lectores y científicos. Gracias por escuchar este episodio sobre Isaac Asimov. Esperemos que te haya gustado y te haya inspirado a explorar más sobre su vida y sus obras. Si te interesa la ciencia, la tecnología o ficción especulativa, Asimov tiene algo que ofrecerte. Nos vemos en el próximo episodio.